Vamos a hablar sobre la biodescodificación. Es una de las llamadas terapias alternativas, aunque la biodescodificación te dice, pero no trata, con lo cual, bueno, uno de los sistemas que postulan que las enfermedades físicas tienen un origen emocional, generalmente relacionado con conflictos no resueltos. La perspectiva se basa en la idea de que el cuerpo refleja el estado emocional y psicológico del individuo, es como su correlato. Entonces, si identifico y resuelvo los conflictos emocionales, tendrá un efecto en una mejoría o desaparición del síntoma físico. La cuestión es que también tengo que advertir cuando tú puedes hacer este trabajo, pero a veces el cuerpo físico ha quedado muy dañado y requiere una intervención por parte de la medicina, alotópica o la que quieras, pero hay que intervenir sobre el sistema dañado porque solo no se puede recuperar. Vamos a hablar sobre la conexión del cuerpo del dolor, el trauma y la enfermedad. El cuerpo del dolor, este concepto, es la manifestación física de emociones no procesadas o traumas. Vale. Pues según la biodescodificación, cada síntoma o enfermedad tiene un significado emocional específico. O sea que el cuerpo del dolor y la biodescodificación coinciden, ¿vale? Por ejemplo, dolores de espalda pueden estar relacionados con cargas emocionales sobre la responsabilidad, mientras que afecciones respiratorias pueden vincularse con pueden tener relación con la capacidad de expresar emociones. Y en general, voy a hablar primero un poco de la evidencia científica que tenemos hoy en día. Hay una serie de investigaciones científicas que respaldan la biodescodificación, pero por parte de la academia todavía están un poquito duritos y no terminan de plantearlo abiertamente. Pero vamos a decir que es un hecho bastante documentado. Pero quiero que veas un poquito, eh, a ver, la biodescodificación. Lo primero, punto primero, es una visión integral mente-cuerpo, que es una terapia, las llamadas unas terapias alternativas, ¿vale? Pero digamos que la ciencia se ve muy, eh, vamos, que no le apetece la ciencia de la medicina, eh, materialismo científico, no le apetece aceptarlo porque entre otras cosas, bueno, pues también digamos que hay unos intereses comerciales de por medio, ¿vale? Pero tenemos bases científicas, sí, y te las voy a explicar a continuación. Dice oficialmente que como terapia no cuenta con una amplia base científica, pero hay estudios a cascoporro. Entonces, por ejemplo, ya en su principio, en el inicio de los tiempos, la medicina del doctor Hammer decía que las enfermedades son el resultado de conflictos emocionales no resueltos, ¿vale? Entonces, él decía que cada enfermedad tiene un correlato, una causa emocional específica y que puede localizarse en un cerebro, en una zona del cerebro. Él hacía tomografía computerizada y veía que una persona con un problema emocional tenía una mancha en una zona del cerebro específica y que cuando desaparecía el trauma le volvían a hacer otra tomografía y desaparecía. Entonces decía, ostras, o sea, hay un reflejo entre la zona del cerebro y la zona, y él decía, la etapa de gestación en la que se han venido configurando los síntomas, hay un correlato entre la aparición de la línea temporal de los diferentes sistemas físicos y biológicos con la zona y el tipo de conflicto que tiene. Entonces ya, por ejemplo, estableció un paralelismo entre zonas y tal. Lo que pasa que lo sacaron rápidamente por patas porque lo sacaron de la profesión y lo desprestigiaron, porque claro, el tipo, después de que al principio, esto estamos hablando de que en la década de 1980, ¿vale? Entonces, después de que murió su hijo Dirk en el 78, Hammer comenzó a investigar la relación entre eventos traumáticos y la aparición de enfermedades, especialmente de cáncer. Entonces, en el 81 hizo un estudio con más de 200 pacientes de cáncer ginecológico y vio que había o sea, muchas personas, muchas mujeres habían experimentado conflictos emocionales significativos antes del diagnóstico. Y luego, ya una vez que establecido, digamos, esta primera visión de por aquí hay algo, por aquí hay una pauta, siguió tirando las pistas y dijo que había estudiado más de 40.000 casos, identificando patrones recurrentes entre conflicto emocional y enfermedades. Vale, hasta ahí todo bien.
El problema es que lo tiraron para atrás porque se le ocurrió decir que, bueno, ya no había que dar tratamiento. Una vez que habíamos abordado el conflicto emocional subyacente, había desaparecido la mancha en el cerebro, pues que efectivamente, o sea, esta sombra en el cerebro, pues que ya no había que hacer tratamiento médico. Entonces, aquí los médicos lo corrieron de la academia, lo sacaron por mala praxis, ¿vale? En fin. La idea es que años más tarde, yo cuando por ejemplo tuve en el 2007 y escribí mi primer libro por el estrés y en aquel momento pues el estrés no era como tal, 2005, 2006, 2004, no era tratado como una enfermedad la cual te daban era una enfermedad, una consecuencia psicológica y un impacto de enfermedades pero causado por una causa psicológica. ¿Vale? Entonces, no te daban una baja laboral, no era una enfermedad clínica como tal, ¿vale? Pero ya la evidencia ha sido tan abrumadora y sobre todo porque venía del área laboral. Entonces eso ya ha establecido una correlación entre conflictos no resueltos y impacto de enfermedades. Ya ha habido un correlato. Sobre todo, se ha establecido muchísima evidencia médica y científica sobre cómo afecta al sistema inmunológico, hormonal, al digestivo y el aparato musculoesquelético, al metabolismo celular, en definitiva, a todo el organismo. Y puede aumentar muchísimo, que aparezcan la susceptibilidad de enfermedades y que el curso de las enfermedades sea agravado notablemente, que la recuperación sea mucho más larga. Por ejemplo, dentro de estos estudios, a mí me gusta mucho hablar del doctor Gabor Mate, porque entre otras cosas, pues me gusta mucho el enfoque que va teniendo. Es un médico canadiense reconocido por su trabajo en el campo de la medicina integrativa y la psicoterapia. Y él recoge muchísima evidencia en su libro, por ejemplo, Cuando el cuerpo dice no, explora cómo el estrés crónico y las emociones reprimidas pueden contribuir al desarrollo de muchas enfermedades, perdón, incluyendo el cáncer, enfermedades autoinmunes y trastornos neurológicos. Él destaca, luego habla también, hace un descubrimiento, o por lo menos llama la atención sobre un hecho que estábamos todos pasando por alto. Siempre hablamos del perfil tipo A, el agresivo, el combativo, el que acciona a todas horas, el que lo quiere resolver todo. Vale, pero hay otras personas, un perfil que estamos todos pasando por alto, hay otro perfil de personas que tienden a suprimir sus emociones, especialmente la ira y el miedo, y estas son más susceptibles a enfermedades graves, ¿vale? Entonces, él incide estudia mucho estos casos porque dice, nos ha pasado desapercibido, ¿vale? Entonces, pues llama mucho la atención sobre este tema. En general, hay muchísimas investigaciones de cómo las emociones negativas como la ansiedad o la depresión están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y trastornos digestivos. Y todo esto, bueno, pues sugieren que puede influir en la salud física. Por ejemplo, el dolor crónico y la fibromialgia. Este es un tema que últimamente empieza a hablarse. Especialmente el dolor crónico, sobre todo, especialmente en condiciones como la fibromialgia, está muy vinculado con trastornos emocionales y con trauma no resuelto. Las investigaciones han demostrado que este, mm, digamos que proceso del dolor tiene mucho que ver con alterar el cortisol, con alterar la neuroquímica presente en el cerebro y el sistema nervioso, afectando el estado de ánimo, al pensamiento y al comportamiento. ¿Vale? Y entonces el dolor y lo conecta también con depresión, porque estas personas que tienen dolor crónico tienden al final a tener pensamientos depresivos. Y se ha observado que en estas situaciones de estrés crónico puede desencadenar, o sea, una situación sostenida de un estrés crónico, sobre todo con determinado tipo de traumas, automáticamente desencadena fibromialgia y es más la incidencia en mujeres que en hombres. ¿Por qué? ¿Por la situación hormonal o por la situación, digamos, por la trayectoria de género que tenemos, ¿no? La posición en la sociedad es distinta y etcétera. Ahí está un poco por ver, pero parece ser que los psicólogos que están tratando a los pacientes en la en la Asociación de la Fibromialgia aquí en España están diciendo, bueno, claramente es un patrón que afecta más a las mujeres que han tenido un dolor reprimido, o sea, un dolor emocional reprimido y que han dado prioridad a otras personas o a su trabajo o a la familia o a otras demandas exteriores más que a ellas, ignorándose sus propias necesidades de descanso, etcétera. Bueno, yo ahí lo dejo. El sistema inmunológico se ve alterado también
Pues efectivamente el estrés crónico te altera totalmente la función inmunológica porque produce esa, que afecta la producción y regulación de las citoquinas, proteínas cruciales para la comunicación en las células del sistema inmune. Entonces, en personas con fibromialgia, este desequilibrio puede contribuir a una inflamación crónica y una perpetuación del dolor. Eh, Tiene que ver todas las enfermedades cuando, o sea, cuando hay un estrés o un conflicto emocional no resuelto, tiende a haber un proceso de inflamación crónica. Y si ese proceso de inflamación crónica no se resuelve, el órgano queda afectado, ¿vale? ¿Cómo afecta el sistema endocrino y hormonal? Pues las emociones negativas, como la ansiedad o como la depresión, están asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como las cardíacas, las diabetes, el accidente cerebrovascular, la osteoporosis y la enfermedad de Alzheimer. Esto puede deberse a alteraciones en la regulación hormonal y la respuesta al estrés. En fin, hay una evidencia científica que respalda la premisa de la biodescodificación, de que los conflictos emocionales pueden desencadenar malestar y, por último, enfermedad física. El estrés crónico se lleva la palma. Y todas las enfermedades, las emociones negativas pueden alterar diversos sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, inmunológico y endocrino, contribuyendo al desarrollo y la perpetuación de enfermedades como el dolor crónico, la fibromialgia y otros trastornos. La realidad es que no hay un mapa oficial, porque ya te digo que son un poco duritos, ni hay un diccionario oficial que correlacione enfermedades con origen. Se maneja un diccionario extraoficial, eso te lo digo ya, pero la ciencia materialista le cuesta. Pero no obstante, con todo y con eso, hay ahora mismo unos másteres de medicina integrativa, que es un enfoque holístico que combina prácticas médicas convencionales con terapias complementarias alternativas, con el objetivo de tratar al paciente en su totalidad, o sea, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, en este contexto, sí, la biodescodificación se presenta como una herramienta útil, ¿vale? Que te localiza los conflictos y eso te ayuda a hacer el tratamiento emocional. Entonces, en este sentido, es una herramienta útil. Las investigaciones han demostrado que la biodescodificación puede ser efectiva como complemento al tratamiento de diversas enfermedades, que a mí me parece pues, de lo más normal, como la depresión, la ansiedad o la hipertensión. Y estos estudios sugieren que al abordar los conflictos emocionales subyacentes, pues se mejora la salud física, el periodo de recuperación se acelera y te garantizas un mejor estado final, ¿no? Luego, por último, tengo que citar, porque evidentemente es para citarlo, la Enrique Corbera y la Neuroemoción. Enrique Corbera es un psicólogo español y terapeuta español que desarrolló un sistema que es la bioneuroemoción, que es un enfoque terapéutico que busca identificar y comprender los conflictos emocionales que subyacen a las enfermedades, o sea, biodescodificación pura y dura, ¿vale? Lo que pasa es que Corberá mezcla diferentes enfoques, diferentes disciplinas como la psicología, la biología y la física cuántica. Y a mí me gusta, ¿vale? Y pone énfasis en la importancia en la autoconciencia y en la responsabilidad personal de este proceso de sanación. Entonces, para que te quede claro y en resumidas cuentas, la ciencia está de acuerdo y ha demostrado que dos puntos. Una, el estrés y las emociones influyen en la salud física. Dos, el sistema nervioso y el sistema inmunológico y el endocrino están muy interconectados y eso afecta a la salud. Y tres, las terapias que abordan el estrés y las emociones pueden tener beneficios para la salud. ¿Vale? Entonces, yo diría que queda pendiente por establecer o por de investigación es digamos, el afianzar más la relación causa directa entre conflictos emocionales específicos y enfermedades físicas, que la conexión sea mucho más evidente y validar la eficacia de la bio como terapia independiente. Es decir, si yo utilizo solamente la biodescodificación, conozco el origen del conflicto y trato el conflicto, entonces no me hace falta trabajar o sea, eh, sanar el cuerpo físico, ya se sana solito. Y luego la tercera cosa es comprender los mecanismos de biológicos precisos que vinculan emociones y enfermedades. Muchos se conocen, como ya te digo, la relación entre el estrés, eso está archi estudiado,
Fibromialgia se está estudiando, pero faltaría completar todo el resto del mapa biológico, ¿vale? Entonces, yo te voy a ofrecer aquí un mapa práctico de biodescodificación que relaciona órganos y sistema del cuerpo con posibles conflictos emocionales no resueltos, un estrés crónico y otros trastornos emocionales. Esto me es muy útil. Yo te diría, necesitas un diagnóstico médico. Yo te diría después, hazte una biodescodificación, porque así establecemos la relación. Ya solamente el hecho de saber esa relación, no te digo que sea el 50% del tratamiento, porque es un mantra que decimos siempre en psicoterapia. Conocer el origen es el 50% del tratamiento. Luego está el otro 50%. Pues no sé, hablarte de cantidades de por ciento, pero sí te diré que una parte importante es conocer esta relación y otra parte importante es que si ya la enfermedad está muy cronificada, está muy asentada, sí o sí te la trates con un médico. Yo ya no te digo si es un médico alotópico, un médico ayurveda. Trátate hace un tratamiento médico de salud física y por supuesto salud emocional. O sea, el tratamiento psicológico y el psicológico siempre y el físico cuando ya no remita y necesites. O enfermedades como por ejemplo tipo cáncer, hombre, pues es que el tiempo corre, entonces no podemos andar jugando con a ver si sí, porque a lo mejor el cáncer, si no llega a funcionar o el propio miedo del paciente a si no funciona, pues yo te diría combínalo. O sea, eso siempre te voy a decir combínalo, ¿no? Y legalmente estoy obligada a decirte que lo combines. O sea que, bien, aquí te dejo un pequeño mapita. Como es, por ejemplo, aquí voy a comentar algunas cosas. El corazón, pues tiene que ver con conflictos de pérdida, de desamor, de traición, de decepción. Y nos da estados emocionales como de depresión, de tristeza profunda, ¿vale? Y los pulmones. Pues tiene que ver con conflictos de falta de libertad, de incapacidad de expresar emociones, de duelo, y nos da trastornos emocionales relacionados con ansiedad, sensación de presión en la zona, una respiración muy superficial, torácica, ¿vale? El hígado tiene que ver con la ira, ira reprimida. O sea, es mejor soltarlo y decirle a quien sea, guau, lo que te tengo que decir, y no reprimirlo, tiene que ver con la frustración y con el resentimiento. Y da emociones de irritabilidad, de agresividad contenida, de estrés crónico. Bueno, aquí te doy unos cuantos. Hay muchos más. Pero bueno, ya lo vas leyendo yo, ¿no? En músculos, que es muy habitual, tenemos tensiones emocionales reprimidas, resistencia al cambio y dolor muscular, contracturas, rigidez, sería un poco la expresión del síntoma. Mm, Luego depende también mucho, tiene mucho que ver con en qué zona del cuerpo aparece, ¿vale? Eso también es otro temita. Aquí te dejo otro mapita también, otro mapa corporal de los nudos emocionales no resueltos, la zona del cuerpo, el conflicto emocional no resuelto y cómo se correlaciona con síntomas físicos. Por ejemplo, en la cabeza, que es muy típico la preocupación excesiva, que sería el conflicto emocional no resuelto, miedo, pensamientos repetitivos y aparecen síntomas físicos. Hay que ver, es importante también decir siempre, siempre, es importante observar cuándo han aparecido el síntoma o la enfermedad. Un poquito antes tengo que ver cuáles son los hechos acontecidos, porque probablemente ahí esté en ese hecho, tenga también el origen que ha puesto de manifiesto y que ha elicitado, es decir, que ha tocado una herida y ahí tengo una situación que ha tocado la herida. Entonces es interesante ro- eh, establecer esta relación. Por ejemplo, es muy típico en pecho y corazón. Pues aquí te aparecen conflictos que tengan que ver con el duelo, con el desamor, la traición, el miedo a abrirse. Y aquí surgen síntomas del tipo de palpitaciones, opresión o que estés recordando pérdidas o conflictos emocionales recientes, ¿no? En el estómago, súper habitual, son problemas de preocupación, miedo al futuro o inseguridad. Y aquí aparecen problemas de digestión lenta, náuseas, hernias de hiato, todo este tipo de cosas.
Se suelen relacionar con situaciones de ansiedad o incertidumbre antes de la aparición del síntoma, ¿vale? Yo qué sé, intestinos, ¿no? Conflictos de límites o dificultad para soltar. Es interesante. Aquí aparece estreñimiento, aparece colon irritable y tiene que ver con pensar en situaciones en donde hubo una resistencia a cambiar o a liberar emociones, ¿vale? Eh, en mi caso, por ejemplo, músculos y articulaciones, pues es mucha tensión emocional acumulada y mucha resistencia al cambio, ¿vale? Aparece en forma de síntomas de contracturas, de rigidez, y hay que relacionar momentos de estrés físico con estrés psíquico prolongado. Y ahí podemos tener, por ejemplo, pues la piel, te puede hacer otro, bueno, lo estás viendo, lo estoy leyendo del este, o sea, esto es muy rápido. Los conflictos de identidad, los problemas en la piel tienen que ver con conflictos de identidad, con necesidad de protección. Por ejemplo, son típicos los eczemas, la piel atópica, irritaciones, y hay que observar qué episodios recientes de rechazo ha habido, de miedo, de vergüenza, o que tengan que ver con protegerte o con poner límites a los demás, ¿vale? Entonces aquí tenemos muchísimo que decir. Vale, hasta aquí sería, en términos de biodescodificación, un poco lo que se sabe. Pero tú ya sabes que a mí no me gusta quedarme en lo básico, que voy a ir a un grado más de profundidad, que vamos a ir ampliando otro poquito las cosas. La investigación somática, entre ellas la psicología transpersonal y la neurociencia corporal, coinciden en que el cuerpo guarda la memoria de las experiencias vividas, especialmente las traumáticas y no resueltas. Pero ¿dónde? Vamos a hacer un otro. ¿Dónde guarda estas traumas? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido con un punto de vista más moderno, más avanzado. Las fascias, la red de memoria corporal, son un tejido conectivo que envuelve músculos, huesos y órganos. Su función emocional es como una malla viva que registra las tensiones y bloqueos posturales generados por experiencias de miedo, dolor o estrés crónico. O también posturas reiteradas. Ojo, o sea, lo de estar ahora mismo sentados en una silla hace que se acorten mucho también muchas fascias. El trauma. Cuando el cuerpo entra en hiperalerta y no se completa la descarga, es decir, soltarlo de toda la vida, mira, vete a un gimnasio y dale un saco o suéltalo. O sea, la respuesta de evitación o huida recluta un montón de energía y esta energía cuando no se suelta, porque yo no puedo huir de mi jefe o no sé a dónde o no me puedo marchar de allí, o cuando no lloro o cuando no tiemblo de miedo, bueno, pues estoy haciendo una descarga con ese tiemblo de miedo. Entonces la fascia se congela, manteniendo la memoria digamos, se congela entre comillas. Es como que atrapa la memoria y la guarda ahí a ver si en algún momento alguien podemos hacer algo con toda esta energía atrapada. Entonces hay un enfoque que es la liberación miofascial, los ejercicios de temblor, el TRE que estaba diciendo, y la danza somática, ¿vale? Esta es una manera de procesar diariamente. Yo te diría que también, mira, cualquier deporte me sirve, correr, bicicleta, bailar, en definitiva, todo me sirve siempre y cuando a diario esté soltando, pero cuando es un trauma gordo, ahí tengo que hacer una liberación miofascial en serio. Segundo lugar, donde se guarda, se almacena los músculos y el tono muscular. ¿Qué ocurre? Que ante el estrés o trauma, el cuerpo se contrae para protegerse, ¿no? Entras en modo tortuga. Entonces, si la emoción no se libera, la contracción se vuelve crónica. Los hombros se quedan encogidos, la mandíbula predada, el psoas rígido. El psoas es un músculo que se inicia en la parte anterior del húmero y se mete por dentro, o sea, que está en profundo y se agarra a las vértebras inferiores de la columna para poder hacer la elevación de la rodilla, ¿vale? Entonces, cada memoria corporal, cada músculo guarda un gesto que no se completó. No se completó el gritar, no se completó el huir, el abrazar o el golpear. Entonces se queda ahí enquistado como ese gesto que tenía que haberse hecho, pero no se ha terminado de hacer.
Entonces, ¿qué enfoques? Pues aquí tenemos la bioenergética de Lowen, que hace o el trabajo corporal de Reichiano o el movimiento expresivo, pues nos ayuda a mencionar de pasada. Psoas, guardián del miedo y la supervivencia. Es un músculo profundo que está ligado al reflejo de huida o lucha, porque es el que tiene que hacer que se muevan las piernas, y se activa ante la amenaza y queda rígido si no se libera. Quedan estos dolores lumbares, fatiga, ansiedad, ¿vale? Y al estar conectado con el diafragma y la pelvis, pues guarda también memorias transgeneracionales, especialmente en mujeres. Ahora vamos a hablar del diafragma y la respiración. Trauma es igual a respiración contenida. El diafragma registra la represión emocional, lo no dicho. Un nudo en el pecho, una respiración superficial. Cuando yo libero la respiración, entonces se abren las memorias encapsuladas, ¿vale? Es ahí donde las técnicas de respiración van ahí a eso. ¿Qué pasa con garganta y mandíbula? Estas son zonas típicas de la represión emocional y de la autocensura. El nudo en la garganta es igual a llanto o palabra retenida. El bruxismo es igual a rabia no expresada, ¿vale? ¿Y qué es la piel como frontera y memoria de contacto? La piel registra experiencias de contacto, rechazo o abuso. Los bebés necesitan piel con piel, porque es ahí donde ellos registran, donde, en una etapa preverbal, donde registran realmente la sensación de protección y de amor incondicional, ¿vale? La sensación de seguridad. Quédate con la palabra seguridad, porque en todo el tema de las enfermedades, la seguridad es un tema muy importante, sobre todo en trabajos, en terapia somática. En trauma puede generar hipersensibilidad o anestesia, o sea, o somos muy sensibles al contacto físico o nos anestesiamos y no sentimos nada, o sea, la piel no nos transmite nada. Y esto genera somatizaciones del tipo de dermatitis, urticaria, psoriasis asociadas al estrés. Y también se guarda otro almacén de las emociones, es el sistema nervioso autónomo y la memoria somática. El trauma no resuelto queda impreso en el sistema autónomo o bien en forma de hiperalerta o en forma de disociación o en forma de congelamiento. Y la memoria implícita, la no verbal, prefrontal, se guarda en circuitos nerviosos y que se reactiva ante estímulos similares al trauma original. A veces hay una confusión, o sea, no exactamente el mismo, pero algo que se le parezca ya lo activa. La neurociencia del trauma, que la ha estudiado mucho Bessel van der Kolk, a través del cuerpo no lleva la cuenta, un libro de 700 páginas que la verdad se pasa hablando del estrés postraumático y es precioso el libro, difícil de leer porque es muy largo y muy técnico, pero es precioso. La experiencia traumática se almacena como sensaciones y reacciones, no como narrativa. También se guarda en la memoria celular y epigenética. Las células y tejidos parecen guardar huellas químicas del trauma, es verdad. La epigenética, experiencias traumáticas pueden modificar la expresión genética. Por ejemplo, eso se ha estudiado con descendientes o sobrevivientes del Holocausto, pues estaban alteraciones heredadas ya del eje del estrés. Y desde lo transpersonal se considera que el trauma se hereda como información enérgica y emocional en el linaje. Pero nos estamos dando cuenta que también por memoria bioquímica, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya está, ya un poco el estrés crónico, por ejemplo, afecta directamente a un montón de órganos, prácticamente casi que a todos. Pero las PNIE, los psiconeuroendocrinología, nunca lo digo bien, investiga cómo las emociones influyen en inmunidad, en hormonas y sistemas corporales. Bueno, en definitiva, quédate con la copla de que el trauma y las emociones, si no las resuelves, no desaparece, se encapsulan en los músculos, fascias y órganos y se expresan en el sistema nervioso como hiperalerta o bloqueo y se transmuten incluso a nivel generacional. Y como yo sé que el cuerpo guarda lo que la mente no ha podido elaborar, creo que hay una explicación, o sea, creo que te va a gustar lo que tengo que decirte a continuación. Vamos a trabajar un poquito con algunos ejes, ¿vale? Entonces, eh, vamos a trabajar con el eje
psoas, ¿vale? Te voy a explicar un poquito sobre este músculo muy potente, que es el que trabaja contrario al glúteo mayor, ¿vale? Él le llaman el músculo del alma y sede de memorias emocionales. Es fascinante, no solo porque es uno de los más profundos y potentes del cuerpo, sino porque en psicología somática y la visión transpersonal se le considera como un contenedor de memorias, el gran contenedor de memorias emocionales. A ver, la fisiología básica. Ya te lo he comentado. Conecta la columna lumbar con los fémures. Me parece que he dicho otro músculo que ahora me estoy dando cuenta que lo he dicho mal antes. Participa en la postura, la marcha y la estabilidad del tronco, porque es el que se opone cada músculo trabaja en pareja, agonista y antagonista. Y tiene que ver mucho cuando se activa con el reflejo de lucha o huida. ¿Vale? Psoas y trauma. En situaciones de miedo, amenaza o estrés se activa para preparar el cuerpo para correr. Pero cuando no se procesa, pues esto se queda fijado crónicamente aquí en el psoas, convirtiendo el psoas en un archivo vivo de memorias emocionales y corporales. Estos se pueden síntomas que da dolor lumbar, rigidez pélvica, fatiga crónica y ansiedad o bloqueos energéticos. ¿Vale? ¿Y cómo nos relacionamos el psoas con la memoria ancestral? Porque en mujeres el psoas está íntimamente conectado con la pelvis y órganos reproductivos, por lo que puede guardar memorias de linaje, de dolor transgeneracional, de abusos, de pérdidas de hijos, de silencios femeninos heredados, etcétera. Te recuerdo que en la Edad Media y hasta hace no mucho, los matrimonios eran de conveniencia, o sea, tú tienes que estar con ese señor, te hiciera lo que te hiciera y fuera, te gustase o no te gustase. Con lo cual, ahí hay mucho dolor, o sea, el sexo era violaciones prácticamente como norma, ¿no? Entonces, ahí hay mucho dolor almacenado. En el enfoque transpersonal el SOAS actúa como un puente entre lo personal y lo ancestral, almacenando no solamente las vivencias propias, sino también las cargas emocionales transmitidas por generaciones, ¿no? Por trauma transgeneracional o por epigenética. Y ya para finalizar, un tono más poético, el psoas es un músculo del alma, ¿no? Autores como Liz Koch lo llaman el músculo del alma precisamente porque conecta el cuerpo físico con dimensiones más profundas del ser. Interesante. Entonces, liberar el psoas no solamente desbloquea una tensión física, sino también abre acceso es una puerta a memorias y emociones e intuiciones profundas. En muchas tradiciones se considera un centro de poder vital, cercano al jara, y en el budismo zen o el chakra raíz o el chakra sacro de raíz en la tradición hindú. A ver, y ¿qué herramientas transpersonales tenemos nosotros para explorar el psoas? Pues liberación somática suave, con posturas de apertura y relajación, ¿vale? Y respiración consciente, dirigiendo la respiración hacia la pelvis, el abdomen bajo. El movimiento expresivo con danza libre, biodanza, movimientos fluidos que permitan soltar la rigidez. Con la arteterapia podemos trabajar con ello representando con colores y formas lo que se guarda en esa zona. Con diálogo interior, meditación guiada es una meditación guiada para conectar con la voz del psoas, ¿vale? Aquello de los diálogos, las voces, diálogo de voces. Por ejemplo, preguntarle qué estás protegiendo, qué cargas heredadas sostengo, ¿vale? Con el trabajo transgeneracional, pues ahí podemos trabajar con constelaciones familiares, con rituales de liberación de memorias ancestrales, por ejemplo, ¿vale? En resumen, no, el psoas no solamente es un músculo que trabaja en la biomecánica, sino es un contenedor profundo de memorias traumáticas y ancestrales, sobre todo en las mujeres, donde se entrelazan cuerpo, linaje y energía vital. Y al desbloquearlo no solamente libramos tensión física, sino que se abre un espacio para sanar heridas personales y transgeneracionales. Vamos a hablar también de la conexión de psoas, diafragma y garganta, porque el diafragma también tiene lo suyo. Es uno de los grandes ejes, esta conexión de ejes somáticos y energéticos del cuerpo. Vamos a ver, el psoas, ya te lo he dicho, que se inserta en las lumbares y conecta con el fémur, que es clave para la postura. El diafragma es un músculo respiratorio principal que es justo aquí debajo de los pulmones y está anatómicamente conectado con el psoas a través de la fascia, que es el tejido conectivo que va en diagonal, ¿vale?
Y la garganta involucra la glotis, cuerdas vocales y musculatura cervical, relacionada con la expresión de la voz y la comunicación emocional. Y la cadena facial va, el psoas, el diafragma y la garganta forman un eje unido por el tejido facial y por el nervio vago. O sea que aquí tenemos la comunicación de los tres, que es el nervio vago es el principal regulador del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces, este eje emocional, ¿cómo funciona? El psoas guarda las memorias de supervivencia, miedo, huida, bloqueo. El diafragma se bloquea con la ansiedad y la tristeza, limitando la respiración. Y la garganta expresa o reprime la voz, la rabia y el llanto. O sea que cuando hay un trauma o un conflicto emocional no resuelto, el psoas queda tenso, como un guardián, como en guardia. El diafragma se bloquea, la respiración se corta, el pecho se cierra y la garganta se cierra. Nudo en la garganta, dificultad para hablar o llorar. Así que en somática se le llama el corredor del miedo, que es una vía de cierre que protege pero a la vez congela, ¿vale? En la dimensión transpersonal, este eje conecta el instinto, la emoción y la palabra. El psoas es la raíz, la supervivencia inconsciente corporal. El diafragma es la respiración, la emoción, la apertura al flujo a la vida. Y la garganta es la expresión, la verdad, la creatividad, el chakra Vishuddha. Entonces, cuando está bloqueado, la persona vive desde la supervivencia con miedo y silencio interno. Cuando se libera, se activa un flujo de energía ascendente que permite habitar el cuerpo, abrir el corazón y expresar la verdad con autenticidad. Y adelantándome un poco al módulo siguiente, pero bueno, me permite, te voy a hacer un spoiler porque creo que está bien para ver un poco cómo se integra todo esto. ¿Cómo se libera este eje? Pues el psoas con posturas de descanso somático, aquí hay una serie de posturas, con respiración diafragmática profunda, inhalar el aire al abdomen bajo y expandiendo costillas, con vocalización con canto, al trabajar la garganta, Become emitiendo sonidos and sleep. largos, mantras, por ejemplo, tonos Become guturales y and vocales sleep. para desbloquear la garganta y resonar en el Become diafragma. Y luego también and todo sleep. en conjunto con movimiento expresivo o con la técnica, el temblor inducido de la técnica TRE o TRE o sacudidas para liberar tensiones acumuladas, ¿no? Que eso lo hace mucho. Me gustan mucho las danzas africanas porque algunas son así como de moverte como una araña electrocutada. Y la meditación transpersonal. Imagínate un canal de luz que une la pelvis, el diafragma y la garganta y respiramos a través de él. En síntesis, perdón, el eje psoas, diafragma y garganta es un canal somático que guarda la memoria del trauma y regula la capacidad de sentir, de respirar y de expresar. Liberarlo es abrir un paso desde el instinto reprimido hacia la voz auténtica del ser. En definitiva, el cuerpo guarda lo que la mente no pudo elaborar, por eso la terapia somática, la psicología transpersonal y las prácticas de liberación corporal son claves para transformar estas memorias de conciencia y energía vital. Y sobre estas tablas, ¿cómo utilizamos estas tablas que os he indicado anteriormente? Bueno, pues a ver, básicamente, a ver si encuentro dónde lo tenía colocado. Uy. Eh, Identificar el síntoma físico, punto primero. Observar dónde tienes el dolor y dónde tienes la tensión y el malestar. Lo segundo, retrocede en el tiempo y recuerda esos días, semanas o meses previos a la aparición del síntoma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué situaciones tenías alrededor? Tanto cotidianas pero pequeñitas, de esas que van desgastando el gota a gota, como alguna cosa importante que pasara en ese tiempo. Tres, relacionar emociones o conflictos, identifica qué emociones no resueltas o traumas o estrés crónico coinciden con la zona afectada. Y luego registra insights, esas cosas de darte cuenta, ¿no? Anota sensaciones corporales, emociones y eventos en un diario de trabajo. Siempre tienes que tener un cuaderno o agenda en donde vayas registrándolo todo, tipo a veces pequeño diario y una integración somática, ¿vale? O sea, usa la respiración, la meditación, el movimiento consciente y la arteterapia para liberar estos nudos emocionales y abrirte a un diálogo con el cuerpo, ¿vale?
En definitiva, esto es lo que tengo que decirte de biodescodificación. Creo que ya tienes una idea eh, bastante importante. Para cerrar esto ya un poco por ser exhaustiva y porque tú ya sabes que yo soy muy científica y que me gusta también dejar estas cosas bastante sentadas, la pregunta ineludible sobre biodescodificación es, vamos a ver, ¿la ciencia occidental está validando lo que dicen las medicinas tradicionales ancestrales? Eh, yo ahí lo dejo, ¿vale? Pero yo sé que esta respuesta es un poquito compleja y requiere matices, así que vamos a analizarlo un poquito. ¿Cuál es el estado de la ciencia actual y la biodescodificación? A ver, por una parte, parte de una premisa similar a muchas medicinas ancestrales, a muchas medicinas holísticas, ¿vale? El cuerpo refleja los conflictos emocionales y la salud está íntimamente ligada entre mente y espíritu. Tradiciones como la medicina tradicional china, el ayurveda o la medicina chamánica ya postulan esto, ¿vale? En este sentido, la biodescodificación pues, recolecta y organiza estas ideas, dándoles un marco terapéutico moderno. Por otra parte, ¿qué dice la validación científica occidental? Bueno, pues un sí, pero no. Por una parte, te dice el postulado es correcto, hay una relación, pero otra parte te dice, vale, pero no tengo suficientes evidencias científicas como para construir el mapa de cómo se relaciona cada cosa. Sí sabemos que estrés crónico afecta al sistema inmunológico, hormonal y nervioso, que las emociones negativas persistentes aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de dolor crónico, de fibromialgia y trastornos digestivos, y que el trauma infantil correlaciona con enfermedades metabólicas autoinmunes en la edad adulta en general. Pero no asigna, el mapa no lo termina de dejar. Por otra parte, dejar hecho y establecido. Por otra parte, tercer punto. La medicina integrativa y los PNIE, a ver si lo digo correcto porque me lío, me trabo la lengua. Esto es un trabalengua. La psiconeuroinmunoendocrinología. Es un ejemplo de cómo la ciencia occidental sí está reconociendo la conexión mente-cuerpo, estrés, emociones y traumas, influyendo en la inflamación, en la inmunidad y en la regulación hormonal y del sistema, bueno, de todos los sistemas. Y la medicina integrativa incorpora terapias que trabajan con emociones y energías, ahí es donde se va un poco más, como complemento de tratamientos médicos convencionales, reconociendo el valor a las medicinas ancestrales, pero sin declararlas probadas científicamente. No hace una declaración oficial, pero oficiosamente está utilizando. Bueno, en definitiva, ahí lo dejo. Yo creo que ya está todo dicho y suficiente.